la histoplasmosis pulmonar aguda, la pulmonar crónica y la forma diseminada, que puede ser a expensas de una pulmonar aguda o de una pulmonar crónica, para que se produzca la diseminación. Estos van a ser cuadros pues más severos, donde la exposición estuvo más importante, recibiendo una carga más importante el paciente, o el estado de salud del paciente estaba mermada, en el cual los mecanismos de defensa fallaron, o el aspecto inmunológico estaba deficiente. De tal manera pues que lo que va a marcar para que en un momento dado se produzca una infección va a ser el estado de salud y el estado inmunológico, principalmente del hospedero, así como el tamaño de la carga de esporas que va a ser inhalada y la patogenicidad de esta especie. La forma asintomática, también llamada la primoinfección, cuando por primera vez una persona está en contacto con el histoplasma, con la espora del histoplasma. Se dice que en áreas endémicas, de las que ya mencionamos, van a ser positivos estas personas al reactivo o a la histoplasmina en el 95% de las personas. De este 95%, el 99% va a ser asintomático, de manera que, como ustedes pueden ver, esta enfermedad por histoplasma es bastante noble, bastante leve, de tal manera que va a ser solo el 1% que va a llegar a dar cuadros clínicos de manera importante, inclusive algunos de ellos letales. A nivel radiológico, esta primera primoinfección puede ser que dé imágenes de opacidades pulmonares en el 25%, pero estas imágenes van a ser sumamente pequeñas y van a ser generalmente opacidades de tipo heterogéneas, muy mal definidas, que va a representar donde la infección pues va a ser leve. Además, puede haber o no crecimiento de ganglios regionales. Ahora la aguda, después de la sintomática, pasamos a ver lo que es un cuadro agudo, que es aquel 1% donde sí va a producir una serie de alteraciones a nivel pulmonar, a nivel sistémico, en el cual vamos a tener ahora sí un cuadro clínico un poco más definido. Sin embargo, el cuadro que va a presentarse en la histoplasmosis aguda es similar a una gripe, de tal manera que el paciente puede ser que ni siquiera se entere de que tuvo una infección con el histoplasma, porque puede pues considerarse que fue una gripe de tipo viral, que es la presentación más común. Sin embargo, los síntomas que se va a poder presentar en este cuadro va a ser fiebre, escalofríos y malestar general de manera de leve a moderado. Puede presentar cefalea, tosiduras aisladas, sin producción de expectoración, así como un ligero malestar retroesternal. Al examen físico de tórax generalmente no encontramos ningún signo. Va a estar un tórax normal. La RX de placa generalmente va a ser normal igualmente. Sin embargo, si hacemos una exploración abdominal, es posible que encontremos una hepatomegalia, una esplenomegalia juntas. Frecuentemente estos hallazgos se ven más en niños. Sin embargo, una forma de presentación aguda en el cual el paciente estuvo a una alta exposición, es decir, inhaló una alta carga de esporas, en estos casos, entonces vamos a poder ver una enfermedad severa. Esta enfermedad severa en algunos casos inclusive puede ser mortal y se va a caracterizar clínicamente por accesos de tos, pero en este caso ya es productiva. La expectoración va a ser de aspecto mucopurulento, inclusive en poco porcentaje, puede llegar a presentar hemoptisis de bajo volumen. Aquí el mal estado general es severo, produce ya que el paciente entre en reposo, y a la exploración física podemos encontrar ahora sí ruidos agregados del tipo de los estertores crepitantes o subcrepitantes. Inclusive podemos determinar también que existen frotes pleurales en el cual al terminar la exploración física podemos integrar perfectamente
un síndrome de condensación, al igual que en una neumonía. La placa de tórax en estos pacientes generalmente sí va a haber anormalidades. Vamos a tener alguna alteración a nivel radiológico, que pueden ser de opacidades heterogéneas mal definidas, únicas o múltiples, así como opacidades homogéneas que no van a respetar los segmentos, van a involucrar 2 o 3 segmentos si estamos en el lóbulo superior derecho, e inclusive pues comprometer todo un pulmón como consecuencia de la proceso inflamatorio. Presenta típicamente la histoplasmosis aguda una evolución desfasada de sus lesiones, es decir, cuando vemos en una placa de tórax en un lugar donde empieza a presentarse una opacidad de tipo heterogénea incipiente, en otro lado tenemos opacidades ya bastante bien definidas de tipo heterogéneas, en otro segmento más podemos ver opacidades ya bien establecidas, bien definidas de características neumónicas. A esto pues esto se determina como una evolución desfasada. Ahora, con frecuencia en estos casos también ya de una manera más importante vamos a tener crecimientos ganglionares. Este cuadro, sin embargo, se va a resolver en un lapso de 2 a 8 meses. Es decir, en este tiempo puede ser que el cuadro remita, pero que siempre van a requerir tratamiento. Puede ser que en la mayoría de los casos se resuelva dejando alguna secuela radiológica de tipo fibrótica, o puede ser que inclusive esta lesión se fibrose, se encapsule y persistan algunas de estas lesiones para que en tiempo futuro puedan reactivarse. Otros más de estos tipos de la enfermedad aguda pueden progresar a las formas crónicas. En estos tipos de enfermedades con alta exposición y que se presenta el paciente una enfermedad severa, va a haber, como dijimos, mayormente crecimientos de ganglios. Y inclusive en algunos casos, este crecimiento ganglionar puede ser la única manifestación a nivel radiológico de la patología, cuadros que con mayor frecuencia se pueden observar en la mujer y en los niños. En los niños es frecuente que un crecimiento ganglionar, por ser la vía respiratoria mucho más pequeña de diámetro que en el adulto, puede producir obstrucciones traqueobronquiales de manera importante, sobre todo en aquellos bronquios tributarios del lóbulo medio, donde van a producir atelectasias precisamente de este lóbulo, conocido como síndrome del lóbulo medio. Comúnmente, el histoplasmoma es otra de las formas de las presentaciones de la histoplasmosis pulmonar. El histoplasmoma es una lesión que comúnmente se va a presentar con o sin antecedentes de infección. Es decir, el paciente puede ser que haya pasado desapercibido el hecho de que haya tenido una infección con histoplasma y que finalmente en un tiempo por algún estudio de rutina de placa de tórax se encuentra un histoplasmoma. Este histoplasmoma consiste en una opacidad nodular de bordes muy bien definidos que inclusive llegan a calcificarse, pudiendo medir de medio centímetro a 3. Generalmente su ubicación va a nivel subpleural en los lóbulos inferiores, es decir, en la parte periférica de estos lóbulos. Sí, te escucho. Así es. Mira, tuberculosis, histoplasmosis y coccidioidomicosis, como van a ver enseguida, los cuadros clínicos y radiológicos son muy similares. La evolución igualmente puede ser igual. En lo que va a diferir es en los métodos diagnósticos y en el tratamiento. Por eso en algunos casos se vuelve muy difícil en un cuadro que inicialmente sospechamos de tuberculosis, que hacemos todos los procedimientos de tuberculosis, pero que no encontramos a micobacteria ni en la expectoración, ni en los bares, ni en el cultivo. Entonces la segunda opción para
para poder investigar serían las micosis. Y las micosis de este tipo de histo o coccidioide. Y vamos a, en ese momento, entonces sí vamos a poder hacer ya diferenciar el diagnóstico de qué es, del microorganismo de que se trate. Pero sí es muy similar hasta lo que llevo ahorita comentado y más adelante vamos a ver que el coccidioides va a presentar las mismas características. Así es, de histoplasmosis, tuberculosis, así, pero no en la misma intensidad que tuberculosis. La incidencia y presentación de tuberculosis es mucho mayor que empezando porque las micosis son mucho más infrecuentes. Del 90% que dijimos que eran reactivos a la histoplasmina, solo el 1% va a presentar la enfermedad, a diferencia que en la tuberculosis, ¿verdad? Que hay mucho más tuberculosis que micosis, pero en sí la inmunidad es muy similar, el granuloma es muy similar. Bien, entonces decíamos que una vez que se forma este histoplasmoma o la reacción granulomatosa en general, aunque no llegue a formar una imagen tan bien definida como acabamos de decir del histoplasmoma, esta granuloma tiene la peculiaridad, igual que en tuberculosis, de poderse presentar necrosis a nivel central de la lesión. Cuando es una lesión única, cuando el histoplasmoma es una lesión única, porque puede haber varias, no solo una, generalmente única y localizada, accesible, generalmente se recomienda que el procedimiento sea, el tratamiento sea por resección quirúrgica. Ahora pasaremos a lo que es ya, vamos a dejar la forma aguda, la aguda con alta exposición y ahora es la crónica, que es una derivación de la aguda. Es un evento terminal de un proceso lento y progresivo partiendo de formas agudas. El cuadro clínico, aquí va lo que les mencionaba, el cuadro clínico de una histoplasmosis pulmonar crónica es similar a la tuberculosis en su anatomopatología, es decir, a su compromiso histológico, así como a las imágenes radiológicas que va a presentar. Por extensión o manifestación de la enfermedad a nivel de patología, no se puede distinguir si es una tuberculosis de una micosis. Igualmente, una imagen radiológica no nos puede definir por sí misma de qué etiología es, de micobacteria o de una micosis. Sin embargo, los estudios posteriores que se van a determinar, como es el VAR en la tuberculosis, o es la búsqueda de hongo en fresco, o la búsqueda o las extinciones especiales para hongo, es lo que nos van a marcar la diferencia. De manera que la presentación más frecuente en la pulmonar crónica es en neumópatas crónicos tiene mayor presentación. Una histoplasmosis crónica generalmente va a desarrollarse en aquellos pacientes que tienen alguna comorbilidad de manera importante o en los pacientes con EPOC. En las etapas iniciales, esta presentación crónica va a presentar pues las lesiones que en la aguda se vieron, que es la forma de neumónica, es decir, una infección granulomatosa a nivel de parénquima pulmonar, igual que constituye en sí una neumonía, solo que una neumonía de origen de etiología micótica. Posteriormente, esta lesión única que pudiera ser a nivel de parénquima pulmonar va a evolucionar y a dar siembras por vecindad del resto del parénquima que, siguiendo la historia natural de la enfermedad, finalmente va a llegar a necrosarse este foco de granuloma y producir inclusive infartos del tejido. Asimismo, ya en etapas avanzadas del establecimiento de la pulmonar crónica, va a dar origen, igual que en la forma de la neumonía bacteriana, a la necrosis. Al encontrar una vía respiratoria y perforarla, va a dar vaciamiento total o parcial de ese material necrótico, dejando cavernas residuales con o sin contenido de material, en las cuales radiológicamente podríamos verlo como niveles hidroaéreos, igual que en la tuberculosis,
y finalmente va a producir fibrosis, que es la forma en que el pulmón a un proceso inflamatorio va a responder para resolver ese problema inflamatorio por medio de fibrosis. Se desarrollan estas cavernas y fibrosis como resultado de la infección por largo periodo de tiempo. De ahí pues que en los procesos crónicos principalmente vamos a tener presentaciones anatomopatológicas con cavernas y fibrosis. Generalmente esta lesión, igual que la tuberculosis, va a predominar en los vértices pulmonares. Puede haber compromiso a nivel de mediastino o formas extrapulmonares. Cuando hay en las formas extrapulmonares, principalmente va a afectar a orofaringe, piel, genitales. Al ir desarrollándose más el grado de complejidad de esta enfermedad, puede inclusive progresar y llegar a glándulas suprarrenales, con lo cual va a poder establecer un síndrome o enfermedad de Addison. Puede llegar asimismo a llegar al tubo digestivo, meninges. Esta es la forma más temida de cualquiera de las presentaciones aguda, crónica o diseminada de que involucre meninges. Al producir la meningitis, tiene una alta probabilidad de fallecimiento, así como a nivel hematológico, pudiendo llegar en estas dos eventualidades a meninges y hematológicos, sobre todo en pacientes con padecimientos neoplásticos sanguíneos, pudiendo llegar a ser fatal en pocas semanas. El cuadro clínico va a ser fiebre un poco un poco más de mayor intensidad, ataque al estado general, tos en excesos y productiva, pérdida de peso, dolor torácico intenso y hemoptisis. ¿Qué le falta aquí para que no nos haga pensar en una tuberculosis? Nada, son los mismos signos y síntomas, solo que lo que nos va a dar la diferencia, como ya les dije, que los diagnósticos de micosis son diagnósticos de exclusión. Una vez que tenemos una sospecha de una tuberculosis, pues primero lo que hacemos es confirmar o descartar la tuberculosis. En caso que, mándeme, así es. Y puede ver, sí, generalmente son de escasos volúmenes, pero cuando hacen un aneurisma de Rasmussen, que en estos casos de la histoplasmosis no se ve nada más en la tuberculosis, son hemoptisis masivas. Bien, les decía que para hacer el diagnóstico diferencial, pues tenemos que entrar a hacer los exámenes pertinentes. De tal manera que cuando tenemos un caso de tuberculosis en urgencias, que la primera sospecha es tuberculosis, pues les tomamos muestras para VADES, les tomamos muestras para hongos, les tomamos muestras para una serie de muestras de las posibilidades diagnósticas más posibles. No nos debemos limitar ante una sospecha que tengo de un paciente tuberculoso, a menos que tenga un fuerte contacto, un fuerte antecedente de que hay en la familia tuberculosis. Bueno, pues ya nada me concreto a confirmar el diagnóstico con los estudios pertinentes de laboratorio para tuberculosis. Pero en el caso que no haya antecedentes, que no estén en una zona endémica de tuberculosis, entonces tengo que abrir mi abanico de exámenes que voy a involucrar bacterias, voy a pedir exámenes para tuberculosis, voy a pedir exámenes para micosis. De manera que allí ya pasa piso y allá ya recibirán los resultados y van a reajustar el manejo que inicialmente se da en un servicio de urgencias de acuerdo a los reportes de resultados de laboratorio. De manera que, pues, como seguimos diciendo, que son muy parecidos a los cuadros clínicos de las micosis y tuberculosis. Bien, ahora la histoplasmosis diseminada. Esta va a derivar de las formas agudas o de una enfermedad crónica. Sin embargo, la incidencia es sumamente escasa para que se presente una diseminación por histoplasma, de tal manera que es un caso por cada 500,000 habitantes por año. De tal manera que en Mexicali somos como un poquito más de 1 millón, que tendríamos opción, o sea, existe la posibilidad de que en Mexicali pueda haber 2 casos de histoplasmosis diseminada por año, de manera que pues no pinta. Sin embargo, son cuadros muy severos y letales.
Esta diseminación, como decíamos, puede partir del foco pulmonar primario o de una reactivación de un foco latente que aparentemente curó, se fibrosó, se encapsuló, pero con el tiempo, al cambiar el estado general del paciente, el estado inmunológico, estos pueden reactivarse. En estos cuadros se ha visto que al examen citológico de los macrófagos se van a encontrar llenos, cargados del hongo. Sin embargo, que ha perdido su capacidad de destruirlos. Es decir, son hongos viables. No ha cumplido su función porque pasó alguna alteración que el macrófago perdió su capacidad de, no de fagocitar, sino de destruir una vez que hayan sido fagocitados. La diseminación, pues ya habíamos hablado anteriormente de que puede alcanzar piel, ganglios, hígado, vaso, médula ósea y suprarrenales. En la placa de tórax, contradictoriamente, puede ser que encontremos escaso o mínimas lesiones a nivel radiológico. En piel va a producir erupciones maculopapulares, pudiendo ser piel de cara, tórax y extremidades, es decir, una forma de presentación difusa en todo el organismo. Y el cuadro más temible, como les había dicho, es la meningitis, que se presenta en una gran proporción de casos en esta forma diseminada. Y aquí tenemos una imagen de una histoplasmosis diseminada a piel que la tenemos en labio. Esta es la lesión macroscópicamente de este tipo de lesión. Hay otro cuadro, igualmente no es muy frecuente, llamado a fibrosis mediastinal. Esta fibrosis mediastinal es bastante aparatoso y bastante complicado su manejo, debido a que se trata a una confluencia de ganglios ciliares, ganglios mediastinales, que en su conjunto van a ocasionar una masa de granulomatosa, se vuelve como una lesión única, pero muy extendida en todo el mediastino, que va a predominar la necrosis y fibrosis de forma masiva. Es decir, es un cochinero de esta lesión donde no se ven las estructuras anatómicas respetadas. Hay alteraciones de todas las estructuras anatómicas a este nivel y obviamente los síntomas van a predominar de acuerdo al órgano más afectado, de tal manera que puede muy bien este tipo de lesiones comprimir las vena cava superior, en el cual nos va a dar signos y síntomas de vena cava superior. Puede asimismo producir compresiones de arterias y venas pulmonares, compresiones de tráquea, de bronquios, de exófago, etc. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la histoplasmosis? Bueno, tenemos los que llamamos pruebas directas y pruebas indirectas. Bueno, pruebas directas. Las pruebas directas generalmente se van a basar en el análisis o el estudio de la muestra que proporcionemos. Puede ser expectoración, derrame, líquido de cuando haya algún derrame, una pieza de biopsia, sangre, etcétera. Pero generalmente, pues, si es una histoplasmosis pulmonar, este va a ser a expensas de la expectoración. En el primer fase se puede pedir búsqueda de hongo en fresco o búsqueda de hongo en fresco, es decir, un barrido o un extendido de expectoración entre dos laminillas de vidrio. El laboratorista va a buscar el hongo en esta forma de presentación. Sin embargo, debido a que la levadura es bastante pequeña y es intracelular, da poco rendimiento diagnóstico. Entonces, esta muestra debe ser tratada con tinciones y tinciones especiales para hongo. Y de ellas tenemos el Giemsa, el Wright, Gomori y plata metenamina, que sí va a buscar el microscopista principalmente las formas de las levaduras, pero estas se van a teñir de manera característica.
de manera que este es el que tiene mayor rendimiento cuando a las muestras que se envían al laboratorio son teñidas con las coloraciones específicas. Y el cultivo tiene un lento crecimiento de 3 a 4 semanas, pero el problema es que tenemos que mandar un gran número de series de muestras para que pueda haber desarrollo. Otra forma de poder establecer el diagnóstico es por biopsias, en donde el reporte histopatológico nos va a reportar igualmente por medio de detenciones especiales la presencia del hongo, como tenemos aquí en una intracelular. Este tipo de lesiones están empleando aquí la tinción de Wright, en donde se ve las levaduras dentro con un halo blanquecino, que es una forma, un artefacto que se produce en este tipo de tinción. Sin embargo, hay otras tinciones como esta que tenemos acá, que es la con plata, en donde las levaduras se van a ver fuertemente pigmentadas por los iones de plata, en el cual va a ser fácilmente reconocible. Aquí tenemos una parte del histoplasma capsulato, donde las levaduras van a estar en desarrollo, apenas van a estar formándose. Aquí ya están perfectamente formadas. Aquí tenemos unas colonias donde las cuales puede observarse macroscópicamente, y aquí está el tipo de lesiones características que llaman macroconidias, en el cual el laboratorista fácilmente identifica la morfología del hongo. Y eso es lo que nos da el diagnóstico en un momento dado para diferenciarlo con otros tipos de microorganismos. Las pruebas indirectas van a estar principalmente sustentadas por la detección de anticuerpos, que se van a estar presentes de 2 a 5 semanas después de la infección, y en el 80% de los pacientes van a estar positivos. Otro método es la inmunodifusión, donde van a formarse bandas H y bandas M de anticuerpos, en el cual nos va a determinar que son específicas para histoplasma, en el cual nos va a determinar que muy probablemente está presente el hongo. Y la fijación de complemento es otra de las muestras que tenemos a la mano, en el cual el resultado que nos reportan como de 1 a 8 nos va a estar indicando que tenemos, muy probable se trate de esta muestra proveniente de un paciente infectado por histoplasma. Cuando tenemos una reporte, una lectura, una de 1 a 16, ya no cabe duda que histoplasma está presente y que además está siendo diseminada. Ahora, cuando son de 1 a 32, es una enfermedad definitivamente activa. Aquí puede ser que el 1 a 16 quepa alguna duda, sin embargo, ya más nos orienta, nos confirma junto con el cuadro clínico, junto con las tinciones, a que hay un contacto. Pero cuando es más de 1 a 32, no hay duda de que se trata de una infección por histoplasma y que además el proceso está activo. Otra forma de diagnóstico, pues son los que hoy en día están más en uso en ciertos lugares, al menos en las instituciones de salud pública, pues por el costo están un poco restringidas. Tiene el fundamento principalmente los estudios que acabamos de mencionar, pero en lugares privados o en lugares donde hay hospitales de tercer nivel, pues están más en uso las pruebas moleculares, que son la PCR en tiempo real, la PCR anidada, donde la especificidad es del 100%, aunque la sensibilidad todavía no logran obtener procedimientos que den una mayor sensibilidad. Sin embargo, aquí se abrevia mucho el tiempo con este tipo de estudios, porque estos resultados los podemos tener en un día, en contra de los anteriores que pueden tardar hasta 21 días, sobre todo el cultivo. Las pruebas cutáneas de histoplasmina no son útiles para determinar actividad de la enfermedad, igual que la tuberculosis, y estas se van a activar, van a estar positivas de 2 a 4 semanas después de la infección, pero únicamente nos van a indicar que el paciente ya tuvo contacto con el histoplasma, pero no nos informa de la actividad de la enfermedad en ese momento.
El tratamiento. La aguda y leve, que es el mayor porcentaje del 80%, no tiene tratamiento, no requiere, se autolimita. A lo más, algún antipirético, algún analgésico, si la cefalea fue un poco importante, 3-4 días, el cuadro clínico desaparece solo. Sin embargo, en pacientes inmunocompetentes o que tienen alguna enfermedad de base pulmonar, entonces ahí sí son pacientes que deben recibir tratamiento. Obviamente el cuadro clínico es más marcado y generalmente se recomienda el itraconazol a 200 miligramos cada 12 horas, el ketoconazol, y el ketoconazol está siendo poco usado, está sustituyéndose por algo que se llama voriconazol, que generalmente pues estos antimicóticos generalmente se deben dar por 6 a 12 meses, y la posibilidad de reactivación sigue latente. Ahora, pacientes con enfermedad grave, inmunodepresión, afectación del sistema nervioso central, se debe administrar la anfotericina. Tenemos la anfotericina B estándar y la anfotericina liposomal o liposoluble, que es la que actualmente se está mayormente en uso, pero si no se cuenta con la liposomal y se tiene la anfotericina B estándar, se debe de dar. La ventaja, pues, es de que la liposomal tiene menos efectos colaterales, sobre todo a nivel renal, ya que no se metaboliza por riñón. La liposomal, la indicación es de 3 miligramos por kilogramo por día, asociada con itraconazol, voriconazol, etc., a razón de 200 miligramos cada 12 horas por vía oral. Ahora, el riesgo de recidivas, como les decía, es alto en pacientes inmunocomprometidos sobre todo. De manera que a veces el tratamiento debe prolongarse por años. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar un poco para avanzar, ya que el siguiente tema es un poquito largo. Después de esto, tomaremos el receso. Ahora hablaremos de lo que se trata de la coccidioidomicosis. Igualmente, es una enfermedad que generalmente es pulmonar, pero que también puede diseminarse. En muchos de los cuadros, inicialmente es asintomática, en la mayor parte. Va a afectar al sistema respiratorio y siendo igualmente autolimitada. Rara vez es grave y mortal. Generalmente los síntomas, pues como la patología es a nivel pulmonar, pues son de vía respiratoria baja. Las etiologías más frecuentemente va a estar representada por coccidioides imitis y coccidioides posadacea. Sin embargo, con mucho, la mayor especie que va a producir estos cuadros de coccidioidomicosis pulmonar, pues es la imitis. Es un hongo igual que el anterior, dimórfico. Sin embargo, este tiene un hábitat diferente, prefiere suelos alcalinos, generalmente de regiones semidesérticas a desérticas, y es endémico. Igualmente, está ubicado en ciertas regiones geográficas de manera permanente. Su forma micelial, como ya habíamos dicho, están integradas por hifas tabicadas en el suelo. Esa es la forma en su hábitat natural, el micelio. Una vez que entra la espora a nivel del organismo, pues cambia su forma por la forma levaduriforme. La espora sigue siendo la forma infectante, que va a tener unas dimensiones de 2 a 4 micras de diámetro y la productora de la infección. Es endémica en el continente americano, casi exclusivamente americano, de acuerdo a la mayor incidencia de casos reportados. Generalmente, les decía, va a estar en áreas desérticas, semidesérticas de Estados Unidos, en los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas. Y obviamente todos los estados de nuestro país que hacen frontera con estos estados, así como el litoral pacífico de México. Está presente igualmente en zonas de Centro y Sudamérica, es decir, en todo el continente americano, pero mayormente en Estados Unidos. Mayormente tiene afectaciones a nivel del sexo masculino. Se decía esto en décadas anteriores por el tipo de ocupaciones en el hombre y en el de la mujer. Sin embargo, hoy en día son pocas las actividades que puede desarrollar el hombre que no esté ya integrándose la mujer a realizar este mismo de actividades. De manera que dejaremos que más frecuentemente se va a presentar en personas que se dedican a la agricultura,
exploradores, arqueólogos y arqueólogas, soldados, laboratoristas, etc. Estas son las regiones o las ocupaciones donde se presenta la mayor incidencia de coccidioidomicosis. En portadores de SIDA en zonas, en regiones endémicas de las que acabamos de mencionar, puede desarrollarse una enfermedad muy agresiva en el 10% de los casos, y en este porcentaje la mitad de ellos es mortal. En Estados Unidos, en el 2017 se reportaron 14.364 casos nuevos. No tenemos estadísticas de nuestro país bien diseñadas. En esta, hasta el 60% de personas estarán expuestas en zonas endémicas, es decir, si se les hace pruebas cutáneas con coccidioidina en estas regiones, el 60% va a resultar positivo. Afecta igualmente a animales domésticos, pero no presentan ningún síntoma. No van a presentar infecciones entre animales de especie a otra especie, de diferentes especies. Tampoco van a transmitir la enfermedad de un animal al ser humano. Igualmente aquí tenemos que la espora, una vez inhalada ya en el tejido, en el alveolo, va a transformarse en una estructura que se llama esférula. Otros autores le llaman esfera. Esfera y esférula es lo mismo. Es el resultado de la germinación de la espora. Esta esférula es la responsable del proceso inflamatorio inicial a expensas de polimorfonucleares, los cuales van a dar establecimiento al granuloma primario. Posteriormente, en la evolución de la esférula, va a aumentar de tamaño, llegando a medir de 10 a 100 micras. Y la razón de su incremento de tamaño es porque su citoplasma empieza a tabicarse. Es decir, a este proceso se le llama endoespurulación, que internamente la esférula, a expensas de su citoplasma, va a dar origen a nuevas formas a formar esporas. Estas esporas, cuando alcanza un tamaño, la esférula, un tamaño como el que tenemos aquí, de 10 a 100 micras, va a estar con miles de endosporas, que finalmente se va a romper la esférula y liberarlas, para que nuevamente estas nuevas esférulas, estas nuevas endosporas formen nuevas esférulas. Y así, de manera cíclica, va la multiplicación exponencial del hongo. Cuando un paciente tiene una resistencia adecuada, se resuelve totalmente la lesión inicial, el granuloma inicial se resuelve sin dejar alguna cicatriz, o va a dejar pequeñas cicatrices residuales en la gran mayoría de las formas primarias. Ahora, cuando un paciente tiene sus defensas bajas, va a predominar la forma de presentación de la coccidiomicosis de tipo de necrosis en las formas agudas, crónicas y diseminadas. La forma aguda. Generalmente la clasificación las hacen agudas, crónicas y diseminadas. La forma aguda a su vez tiene una subdivisión en base simplemente al tiempo de evolución. La forma primaria, llamada primaria, aguda primaria, que es hasta el 80% de los pacientes son asintomáticos. No se dan cuenta que tuvieron un proceso infeccioso. Y la forma primaria persistente va a ser aquella que solo es un 3% de este 80%, es aquellos cuadros que van a durar más de 6 semanas. Primaria persistente, que dura simplemente mayor de 6 semanas. La crónica o crónica progresiva es el 1% de los casos que va a tardar desde 2 a 3 años en resolverse hasta un poco más de 10 años, teniendo como promedio 5 años para que se resuelva el cuadro clínico de coccidioidomicosis, la crónica. Y la forma diseminada, que puede partir de la primaria o de la crónica, que es menos del 1%, en el cual se va a presentar un caso por cada 600 casos por año, por cada 6,000 casos por año, perdón. Igualmente, bastante baja la incidencia de la diseminada. La primaria, que decíamos que es asintomática en su mayor proporción, las imágenes anatomopatológicas pueden ser mayormente focos neumónicos pequeños, granulomas pequeños,
que se presentan con resolución espontánea, pudiendo o no dejar pequeñas cicatrices que serían visibles a los rayos X. Pero la gran mayoría, como lo repito, es autolimitada, el 80%. Otros de esta forma primaria pueden evolucionar mal y presentar una progresión presentando patrones de tipo bronconeumónico. Es decir, estos patrones bronconeumónicos son aquellos donde se compromete tanto el parénquima pulmonar como la vía respiratoria, pudiendo involucrar todo un lóbulo, todo un pulmón. Va a presentar este mismo cuadro una necrosis extensa, cavitación y fibrosis. Bien, llevamos la forma, la de focos neumónicos, la de forma broncopulmonar. Otra forma sería la de bronquitis y bronquiolitis, es decir, va a estar establecida este proceso infeccioso a nivel de vía respiratoria principalmente, y sus lesiones más características van a ser de tipo ulcerativas. Igualmente puede afectar los ganglios regionales de tipo biliares y mediastinales. La diseminación va a presentarla igual que la tuberculosis con sus manifestaciones clínicas y radiológicas, y poder dejar igual que aquella bronquiectasias residuales. Ahora, las imágenes radiológicas de la forma primaria van a ser generalmente, puede ser que haya placas de tipo normal que no presenten ninguna alteración radiológica en muchos de los casos. En otras puede presentar imágenes en placas que van a estar representadas por opacidades principalmente en la forma mnemónica sobre todo, y opacidades de tipo homogéneas, heterogéneas o de tipo algodonosas. Anteriormente se le llamaban estas imágenes algodonosas, que son muy tenues, una opacidad heterogénea tenue, que hoy en día en la tomografía se le llaman en vidrio despulido. Estas lesiones casi siempre van a estar indicando cuando están presentes actividad en el proceso inflamatorio. Los lóbulos van a estar ubicadas principalmente en los lóbulos inferiores, pudiendo ser unilateral y pudiendo llegar a presentar resolución espontánea en las primarias, las imágenes radiológicas. Otros pueden ser focos neumónicos, es decir, igual que una neumonía que presenta una opacidad homogénea cavitado. ¿Por ahí alguien quiere hablar? Sí. Sí. Opacidades neumónicas. A ver, permíteme. Bueno, estas formas primarias que mencionaba pueden presentar estos patrones. Sin embargo, como iba empezando a decirles, que otros cuadros pueden presentar de este 3% de las primarias que evolucionan mal. Estamos hablando del 3% de las que evolucionan mal. Perdón. Ya me fui muy adelante. Ya no encuentro. No, pero aquí estábamos. Del 80% que es asintomático, algunos de ellos el 3% va a evolucionar mal, y es donde va a presentar, posiblemente presente estos cuadros. Pero cuando hay un compromiso de necrosis, necrosis gaseosa, fibrosis, obviamente que esos cuadros ya se salen del 80%, son cuadros ya más severos, pero que son consideradas en relación al tiempo de evolución, pero son las primarias progresivas. En este caso, no. Cuando hay manifestaciones ya importantes, ya puede considerarse como un tipo de la primaria que dura más de 6 semanas, que es ya una forma de presentación primaria progresiva. Lo que va a dejar indemne son aquel 80% donde presentan lesiones únicas, pequeñas,
en el cual se autolimitan y se resuelven, y en algunos casos de ellos decía, puede ser que quede alguna lesión residual muy pequeña o puede ser que no quede ninguna de este tipo de lesiones. Sin embargo, cuando en los casos que ya hay un proceso inflamatorio más agudo, más severo, más extenso, con necrosis y fibrosis, obviamente sí dejan secuelas a nivel radiológico. Bien, creo que aquí nos quedamos. Sí. El foco neumónico, les decía, es la forma de presentación de una forma neumónica extensa donde va a haber una opacidad de tipo, una opacidad homogénea, pero en el centro va a haber un espacio, una radiolucidez, debido a que la necrosis ya encontró una vía respiratoria la cual perforó, se puede vaciar total o parcialmente, pudiendo inclusive igualmente que en las placas de tuberculosis encontrar niveles hidroaéreos, sino simplemente vamos a ver una radiolucidez como presencia de la cavitación. En el menor caso puede haber presencia de un derrame pleural pequeño en un 20% de los casos. Asimismo, puede ser que el cuadro radiológico, el hallazgo radiológico y el cuadro clínico responsable va a ser un crecimiento ganglionar único. Y en algunas de las ocasiones, un 20%, puede inclusive haber un crecimiento ganglionar asintomático. Los síntomas de la primaria, creo que aquí nos habíamos quedado. Son cuadros inespecíficos semejantes igualmente a cuadro gripal, que se va a presentar fiebre, cefalea, tos seca, dolor torácico, y en ocasiones puede presentar unas manifestaciones cutáneas del tipo de eritema nudoso, que son nodulaciones subcutáneas dolorosos a la digitopresión, de eritematosos, o unas formaciones eritematosas de forma multiforme. Igualmente puedes encontrarse estertores crepitantes y sibilancias. Raramente, después de que hagamos una exploración física completa, estamos en condiciones de poder integrar un síndrome de condensación. Y esta es una forma de presentación de la primaria cuando hubo una diseminación a piel. En la primaria severos. En los casos de una primaria de casos severos, que es los que mencionaba, cuando esto evoluciona mal y sobre todo más allá de las 6 semanas, vamos a tener cuadros de tos productiva, acompañados en algunos casos con hemoptisis de escaso volumen. Casos esporádicos puede haber inclusive postración y muerte. Obviamente que las imágenes radiológicas de estos casos severos tienen que haber imágenes más sugestivas de lesiones de parénquima. Igualmente van a dejar cicatrices residuales de este proceso inflamatorio. Hay un cuadro, un síndrome característico en la coccidoidomicosis primaria que se llama fiebre del Valle de San Joaquín. Es el nombre originalmente con el cual se conoció. Hoy en día algunos autores lo abrevian y nada más ponen fiebre del Valle o fiebre de San Joaquín, que en el 20% de los cuadros primarios puede estar presente. ¿Y en qué consiste este síndrome? Bueno, que vamos a tener un cuadro de tipo gripe, como ya habíamos dicho, que se presenta la coccidioidomicosis. Además, se va a acompañar de eritema nudoso o multiforme y artralgias. Si hacemos examen de sangre periférica, vamos a encontrar eosinofilia. A esto es a lo que se le llama síndrome de fiebre del Valle de San Joaquín o síndrome de fiebre del Valle, que se presenta, les repito, en un 20% de los casos. La primaria persistente, aquella que evoluciona más de 6 semanas, que su forma de presentación aquí es la forma de neumonía progresiva. Es decir, de la lesión inicial se va a producir una diseminación a nivel local, con lo cual va a involucrar a todo el parénquima que está alrededor de la lesión inicial,
se va a diseminar a todo el segmento, se va a diseminar a todos los segmentos del lóbulo y finalmente puede diseminarse a todo el pulmón. De manera que esta es la forma más grave cuando es extensa y pudiendo llegar a ser fatal. La neumonía progresiva. La neumonía nodular, que es la más común, que consiste en una o varios nódulos persistiendo indefinidamente. Uno o varios nódulos que inicialmente se va a presentar el proceso inflamatorio. Estos pueden desaparecer o pueden persistir de manera indefinida para que posteriormente se pueda reactivar y producir otro cuadro pulmonar de coccidioidomicosis, igual que en la tuberculosis. También de la primaria persistente, que es un 3%, como les mencioné, puede haber diseminación hemática que se va a producir a una enfermedad miliar. Les decía que el término de miliar nació como un término radiológico en el cual el pulmón se presentaba lesiones granulomatosas microscópicas que cuando hacían confluencia estos podían ser detectados por los rayos X en la placa simple de tórax como pequeñas opacidades puntiformes, difusas, generalizadas en todo un pulmón, pero más frecuentemente en ambos pulmones. De ahí nació el término miliar, pero hoy en día se usa el término miliar como para determinar una enfermedad nosológica. Entonces, continuamos con la forma de la presentación primaria persistente que puede presentar imágenes de cavitación en áreas de neumonía, son áreas que fueron neumónicas y que presentaron vaciamiento de aquellos nódulos que en algún momento se consideraron como estables o curados. Este tipo de lesiones, lóbulos superiores. La lesión más frecuente de la tuberculosis, ¿en dónde es, Tramontini? Lucas. Sí, doctor, dígame, mande. ¿En dónde es la mayor incidencia de las lesiones de la tuberculosis? Es en todo el pulmón, pero mayormente, ¿en dónde se presentan? En los ápices, ¿no? Ápices. ¿Y en la histoplasmosis, en dónde? Ay, caray. En los... Ahí sí Ápices no sé. también. ¿En los ápices también? Ah, ok, ok. Ápices. ¿Y la coccidioidomicosis? Ápices. Entonces, Ápices, ok. ¿cómo carajos vamos a hacer una diferenciación radiológica de una y otra etiología? Pues no se puede, ¿verdad? Bien. Nada más quería remarcarles esto de que siempre que insistimos mucho de que en todos los escritos que van a leer y en los que yo les di, de que la TBP, su ubicación más frecuente son ápices, pero no es exclusiva de la tuberculosis. Y también me acuerdo que sí les comenté que las lesiones radiológicas a nivel de la tuberculosis es cualquier punto y cualquier tipo de lesión que se presente, como primera intención tenemos que pensar en tuberculosis, tratándose de procesos infecciosos. Bien, continuamos. El coccidioidoma es una lesión de opacidad nodular bien definida con mediciones de 0.5 a 5 centímetros, similar al tuberculoma o histoplasmoma. Su tratamiento cuando es solitario y que está dando cuadros de hemoptisis debe ser tratamiento quirúrgico. Crónica progresiva o crónica simplemente, en el 1% de los casos que se va a presentar es continuidad este cuadro de las primarias o por reactivación de una lesión antigua, supuestamente curada. En pacientes con inmunosuprimidos va a ser fatal en el 85%. Igual que la TBP, su principal manifestación en la crónica va a ser fibrocavitaria, es decir, que el tipo de lesiones que va a predominar son cavernas y fibrosis, donde lóbulo superior pudiendo ser uni o bilateral. Diseminada, menos del 1%. Un caso en cada 600 casos por año. Complicación de la primaria o reactivación de lesiones años después. Crónica, su forma de presentación es crónica, insidiosa, es una forma de presentación y otra es que es rápidamente fatal, en pocos días o semanas muere el paciente. Afecta más al sexo masculino, se manifiesta por fiebre leve,
disnea y pérdida de peso. Va a afectar la diseminación, piel, hueso, articulaciones, sobre todo aquellas de peso, que soportan peso, riñón. A nivel del sistema nervioso central, hasta el 50% es letal por cuadros de meningitis, igual que la histoplasmosis. Esta es una lesión única de coccidomicosis diseminada. Es una fístula, un trayecto fistuloso que se abre a piel, pero que abajo está el proceso inflamatorio granulomatoso necrótico más importante. Aquí es únicamente la manifestación por donde ese absceso, esa lesión profunda, se abrió camino. Y aquí tenemos una coccidomicosis diseminada a piel en lesiones múltiples. Bien, jóvenes, aquí vamos a hacer un receso en el diagnóstico de coccidomicosis. 5 minutos, el tiempo suficiente para que vayan al refrigerador. Ok, doctor, gracias. Doctor, Mándeme. también, por ejemplo, la neumonía por Klebsiella también puede afectar a lóbulos superiores. O sea, Sí. también se puede confundir. O sea, como Bueno, diagnóstico diferencial. podría caber, tú sabes que una infección bacteriana generalmente el 100% de los casos son agudos. El cuadro clínico te va a orientar. ¿Cuántos días tiene de evolución? 3, 4, 5 días. Infecciones bacterianas, primeramente, ¿verdad? Y después el tipo de expectoración, ya habíamos dicho que había una tipo de coloración. Pues obviamente que esto no es un dato 100% que debemos tener en cuenta, pero sí los pequeños datos de las patologías, si se les va agregando, se les van acumulando, van siendo significativas. Que hay una expectoración de tipo rosácea, rojiza, sin llegar a ser hemoptisis ni a llegar a ser expectoración hemoptoica. El cuadro febril, el tiempo de evolución, es lo que te va a dar la pauta primero a descartar problemas bacterianos que generalmente son agudos. Si el paciente tiene más de 3, 4 semanas, aguas, entonces ya pensar en tuberculosis. Después de ello, micosis, cuando una vez que vayas descartándolos, pero sí por imágenes radiológicas, muchas de las infecciones, inclusive las agudas, son indistinguibles de las crónicas, como el tipo de la tuberculosis y las micosis. Ok, doctor, me quedó claro.
Bien, ¿ya volvieron? Sí, Ok. doctor. Bueno, continuamos porque nos queda algo. Decíamos que los métodos diagnósticos, pues igualmente hay exámenes directos e indirectos. Los exámenes directos igualmente que necesito búsqueda del hongo en fresco. Como ya les expliqué, de la muestra que se envíe, directamente se hace un extendido y se ve al microscopio. Los otros son, estos muestras, pues como dice aquí, puede ser de expectoración, orina, pus, exudado. El laboratorista va en busca de las esférulas con endoesporas, que es la característica que ellos pueden, con lo cual pueden identificar y decir de manera fehaciente que se trata de una coccidioidomicosis. Luego después pues, se pasa a tanto estas muestras a las tinciones especiales para hongos, que esta sí tiene mayor rendimiento diagnóstico porque el colorante identifica con toda claridad la presencia del hongo. Igualmente, el otro recurso es el histopatológico, que tiene mayor rendimiento aún que las coloraciones en las muestras antes mencionadas. Aquí va el tejido, igualmente va a buscar el patólogo la presencia de la esférula con endoesporas. El cultivo aquí se tiene poca utilidad, también se usa, pero en aquellos hospitales de tercer nivel donde tienen todos los medios de protección personal adecuadas, porque este hongo tiene más facilidad de que se pueda contaminar el personal en su manipulación para su cultivo. El siguiente examen indirecto ya sería la serología, en el cual se va a buscar la IgM como respuesta temprana, la presencia de anticuerpos IgM y la presencia de la IgG como respuesta tardía. Luego tenemos igualmente las pruebas moleculares, que finalmente son las que han venido a dar un mayor rendimiento y más abreviar los tiempos de su diagnóstico, sobre todo las ondas de DNA. La PCR en este hongo se dice que tiene un mayor interés desde el punto de vista de enseñanza o epidemiológico. Aquí tenemos lo que se puede ver en las tinciones especiales. En el número 1 tenemos unas esferas que son una esfera que está en proceso de desarrollo, en la cual se ve una pared gruesa y refringente, y apenas empieza a subdividirse el citoplasma dentro de la esférula. Acá ya se ven las divisiones las divisiones de la esférula, en el cual empiezan a ser muy marcados los tabicamientos para dar origen a las nuevas microorganismos. Y en esta última, en la C, la esférula está ya totalmente madura, con abundantes esporas que posteriormente van a ser liberadas al medio exterior y repetir la misma acción que hizo esta primera. La serología se va a positivar en 1 a 3 semanas. Las titulaciones más importantes, pues obviamente en este tipo de infección va a ser la IgM y la IgG, como decimos. Los procedimientos de laboratorio van a ser el cultivo en medios sólidos, en inmunoensayo enzimático. Una vez que un reporte de una coccidioides sale negativo por inmunoensayo, hasta ahí llega el estudio para determinar la etiología. Sin embargo, cuando el reporte del inmunoensayo es positivo, forzosamente se tiene que confirmar con procedimiento de inmunodifusión, encontrar los anticuerpos IgM e IgG específicos para coccidioides. La fijación del complemento no es muy útil en ciertos casos de las formas de presentación, en la aguda o en la crónica. Generalmente esta fijación de complemento la utilizan más en las diseminaciones, en los casos de diseminación, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, en los casos pues, de meningitis, en el cual los resultados que nos pueden reportar puede ser que sea de 1 a 4, donde se puede sospechar que probablemente se trate del hongo de coccidioides. Sin embargo, cuando es de 1 a 32, ya es más elocuente que se trate de esta etiología, y cuando aquellos que van de 1 a 32 a 1 a 64, generalmente son de muy mal pronóstico, el paciente por lo general fallece.
se van a positivar estos anticuerpos a las 8 semanas. Las pruebas cutáneas a expensas de la coccidioidina y esferulina, se dice que la coccidioidina es la forma micelial y la esferulina es de la esférula, los antígenos. Sin embargo, se dice que tiene mayor sensibilidad a la esferulina, pero en nuestro país solo existe la coccidioidina y se usa poco. Realmente el diagnóstico se basa en las pruebas de laboratorio con los colorantes específicos para hongo, ya sea por pruebas de muestras de líquidos de expectoración o biopsias de tejido. Estas pruebas no son diagnósticas, se positivizan en 8 o 15 días, son bastante específicas. Su reactividad persiste por muchos años, pero no es permanente como en la TBP. Diagnóstico, el tratamiento. No hay tratamiento fácil e infalible. Afortunadamente, igual que en la histo, las formas primarias no suelen tratarse. Solo en aquellos pacientes que hayan desarrollado, que persistan con fiebre que no remite, signos de postración importante o pacientes que sabemos que son inmunocomprometidos, entonces estos sí se deben de tratar, o otros casos como son pacientes con 2 titulaciones positivas o inclusive con una que sea mayor de 1,64, también son candidatos para tratamiento, recibir tratamiento. O formas diseminadas o pulmonares persistentes. Todos estos son candidatos para someterlos a tratamiento específico. Y el tratamiento igual que en la histo, anfotericina B, estándar o liposomal. Es con excepción de los cuadros que presenten cavernas o formas nodulares solitarias, el tratamiento es quirúrgico. Luego los imidazólicos, como ya hablamos también, itraconazol, voriconazol, fluconazol, de 12 a 18 meses de tratamiento. El riesgo de recaídas es altamente al suspender el tratamiento. Bien. Continuaremos con lo que es la aspergilosis. La aspergilosis es el tipo de hongo que dijimos que había las 2 divisiones, unas los primarios y otras los oportunistas. Este es como el ejemplo de los hongos oportunistas. Aspergillus pertenece al grupo de hongos oportunistas que afectan más a hospederos inmunocomprometidos o con enfermedad pulmonar de base. Si no tiene estos requisitos, su presencia del Aspergillus sigue siendo de manera colonizante. Únicamente está ahí como invitado, sin producir ninguna manifestación. Se han descrito más de 700 especies, pero solo 19 son relacionadas con la enfermedad en humanos. La etiología, principalmente Aspergillus fumigatus complex, el 75% es el responsable, Aspergillus flavus el 10% y el Perrus 3%. Fumigatus complex. Ahora que han venido los procedimientos más nuevos de las formas moleculares para identificación de especies, han surgido una gran cantidad de especies y subespecies de fumigatos, de manera, por el hecho de que no existe un consenso a nivel internacional de cómo catalogarlos o clasificarlos, todos en grupos de ese hongo entran en este término de Aspergillus fumigatus complex, complejo de Aspergillus fumigatus. Y estos son los que en su conjunto van a producir el 75% de la patología pulmonar de una manera oportunista. La aspergilosis pulmonar es toda enfermedad producida por hongos del género Aspergillus. Es cosmopolita, ubicuo, se reproduce por conidios o esporas. Aquí la espora le llaman conidios y se origina de hifas septadas. A ver, por ahí, alguien que me pueda decir, Fernanda Patricia, manifiéstate. Creo que no se conectó. Fernanda Patricia. Va a tener falta. Edith. Idet López Cervantes. Sí, doctor, aquí estoy.
A ver, ayúdame, ¿qué entiendes por cosmopolita? ¿No, Idet? Mándeme. En todo el mundo está presente. Y ubicuo, de una vez sácame de la duda. Que es como Dios. Está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en el sitio en que te encuentres. En el sitio en que te encuentres, lo puedes encontrar en cualquier área del lugar en donde estemos. Bien, entonces ya nos queda claro que es un hongo, el Aspergillus cosmopolita y ubicuo, y se reproduce por conidios o esporas. Ya bien, ok. Su patogenicidad, ¿qué es lo característica que le da la patogenicidad a este hongo? Bueno, es inhibidor del complemento. Ustedes ya saben qué es el complemento y cómo funciona, que es un mecanismo de defensa contra los procesos infecciosos en general. Entonces, si lo inhibe, pues queda el organismo desarmado en cierta manera. Inhibidor de la fagocitosis del macrófago. Además de que puede inhibir el complemento, no se deja fagocitar para que sea destruido por el macrófago, otra arma que le quita al organismo. Y además todavía produce enzimas proteolíticas del tipo de la elastasa, colagenasa y tripsina, que se abre lugar por donde quiera que éste se quiera mover. Epidemiología. A diferencia de Coccidioides histoplasma, no tiene área endémica. Es aprófito en vías aéreas altas. Está en laboratorios, salas de oncología, silos, tierra y frecuentemente en pacientes asmáticos. De manera habitual, ahí se encuentra. La aspergilosis pulmonar es un término general que designa un amplio espectro de enfermedades con cierta superposición en las formas en que se categorizan. Es decir, es tantas las formas, los cuadros clínicos que se han descrito a este hongo, que no se sabe dónde termina una enfermedad y dónde empieza otra. A eso se refiere la superposición, que son tantos los cuadros que ya uno se pierde las fronteras, cuando es una cosa, cuando es otra, porque todas se van sobreponiendo. Bien, pero para términos prácticos, aquí la dividiremos en la aspergilosis por colonización, aspergilosis alérgica y la aspergilosis como enfermedad invasora, que esta es la más grave. Bien, revisaremos rápidamente en qué consiste cada uno de ellas. La aspergilosis, presentación clínica. Esta presentación clínica es en pacientes no atópicos, es decir, aquellos que no padecen ninguna reacción alérgica a nada, no presentan una hipersensibilidad a ninguna sustancia. Entonces ahí van a estar los hongos en la forma de colonizantes, de tal manera que van a colonizar a nivel tráqueo-bronquial en pacientes con asma, en las bronquiectasias residuales, en las bronquitis crónicas y en las fibrosis quísticas. Ahí está presente el hongo, pero no se manifiesta ni produce datos clínicos ni lesiones en los tejidos. Simplemente está viviendo a expensas de este tipo de órganos y de sus dendritos, de sus desechos, ya que vive casi en materia orgánica en descomposición. Otra forma de su presentación por colonización es el aspergiloma, que ya veremos adelante de qué se trata. Y el último y el más peligroso es el que invade, el que produce invasión de tejidos. Perdón, no es este. Esta es otra forma de colonización, el que va a invadir los tejidos necróticos, es decir, ya muertos, macerados. Y este tejido necrótico es el que se va a producir en las neumonías necrotizantes, en los infartos del miocardio o de cualquier tejido y en los cánceres necrosados. La aspergilosis por colonización. El aspergillus está presente, como les decía, en superficies corporales, en nuestra piel, en nuestro cabello, en nuestras uñas, y bronquios sin respuesta patológica. No tiene ninguna manifestación clínica. No invade tejidos sanos en forma de colonizante.
En EPOC, como son pacientes que constantemente están bajo tratamientos de antibióticos de amplio espectro, así como bajo efectos de corticoterapia, pues aquí sí pueden producir estos hongos y pueden desarrollar una aspergilosis pulmonar de tipo invasiva. El aspergiloma, que es una bola de hongos, como ya hemos venido diciendo en algunos otros, que consiste, que se va a presentar en enfermedades de larga evolución, en enfermedades pulmonares de larga evolución, como es el EPOC. Puede desarrollarse este aspergiloma en este tipo de pacientes. En el 12% va a estar presente en la tuberculosis, sobre todo aquella tuberculosis cavitada, en las cuales se vació por completo la cavidad y quedó un espacio que no se cerró, no se colapsó esa caverna y quedó un espacio ahí disponible. Ahí llega el hongo, hace su nido, se reproduce, crece, crece, crece y hasta que forma lo que se llama como una bola de hongo. Son de lenta evolución, requiere de muchos años para que eso se pueda constituir como tal, y de tal manera, pero en este tiempo pasa desapercibida del paciente, porque como les repito, no da ninguna manifestación clínica y no produce daño a los tejidos. Puede ser este aspergiloma uni o bilateral, generalmente va a ser localización apical, otra vez los vértices. Radiológicamente va a producir lo que se conoce como signo de Monod o signo de media luna. Y aquí tenemos una tomografía en la cual podemos ver una opacidad fibrótica y esto era un espacio de una caverna, posiblemente de una tuberculosis, pero que llegó el hongo y empezó a reproducirse y a crecer en muchos años hasta que formó esta bola de hongos. Y queda un margen radiolúcido, que es lo que se conoce como signo de Monod o signo de media luna, característico del aspergiloma. Aquí tenemos un acercamiento de la tomografía donde podemos ver igualmente la bola de hongos y su media luna, signo de Monod. Las presentaciones clínicas, ahora vamos con la aspergilosis alérgica. Ya vimos la aspergilosis por colonización, ahora la aspergilosis de tipo alérgica. Va a estar presente y a producir crisis o cuadros de asmatiformes en los pacientes con asma bronquial alérgica. Va a producir pues lo que se llama como asma bronquial alérgica, porque va a ser la que va a detonar o el gatillo disparador de un cuadro de broncoconstricción. Asma bronquial de tipo alérgica. Aspergilosis broncopulmonar alérgica es la otra forma de presentación y de mayor gravedad, en donde se va a radicar principalmente en la vía respiratoria central. Y la granulomatosis broncocéntrica, que es una derivación, algunos autores dicen que es un cuadro de complicación o de agravamiento de la aspergilosis broncopulmonar alérgica. ¿En qué consiste la aspergilosis broncopulmonar alérgica? Se va a presentar obviamente en pacientes atópicos, puesto que es una reacción de hipersensibilidad la que produce el hongo, tienen que ser en pacientes de esta característica. Generalmente va a estar pues en pacientes asmáticos o en enfermedad fibroquística, en áreas específicas donde el hongo tiene una mayor presencia, polula más de manera más intensa, puede ser la gente portadora de aspergilosis broncopulmonar alérgica hasta en un 20%. Va a caracterizarse por reacciones de hipersensibilidad, como habíamos dicho, a los antígenos de aspergilios sin invasión tisular. Es decir, el hongo no traspasa los epitelios ni los endotelios. Está externamente, por decirlo así, no ha penetrado realmente al organismo, sino simplemente está en una forma fuera de los epitelios y fuera de los endotelios. ¿Cuál es la reacción? ¿Por qué va a presentarse esta reacción? Bueno, porque va a estar en contacto, de cierta manera, los antígenos de este hongo, que son los responsables de despertar la hipersensibilidad
y va a ser de dos tipos. La tipo 1, que es mediada por IgG, productora del broncoespasmo. Una vez que se dispara esta reacción es inmediata y es la que va a originar el broncoespasmo, igual que en los cuadros asmáticos. El tipo 3 o de Artus, que es a expensas de IgG o de complejos inmunes. Este tipo de hipersensibilidad es debida a una inflamación crónica, debido a que el hongo está por mucho tiempo allí, va a estar despertando esta reacción inflamatoria de tipo hipersensibilidad, lo cual va a condicionar a la formación de bronquiectasias y finalmente fibrosis pulmonar. De manera que las características pues, de la aspergilosis broncopulmonar alérgica son cuadros de broncoespasmo, así como a largo tiempo formación de bronquiectasias acompañada de fibrosis. El cuadro clínico va a estar caracterizado principalmente por remisiones y exacerbaciones de las manifestaciones clínicas que mencioné y se caracteriza principalmente por fiebre, tos, expectoración, a veces con tapones mucosos. Podemos encontrar eosinofilia en expectoración y en sangre periférica. En las placas de tórax se van a manifestar por opacidades heterogéneas de tipo infiltrados, atelectasias y bronquiectasias centrales, es decir, de la vía respiratoria de gran calibre. Tenemos imágenes radiológicas que llaman en pasta dental, que son impactaciones de detritos celulares en dedo de guante, que son secreciones que simulan pues la imagen de un trozo de pasta en el cepillo o en dedo de guante como la sombra que produce un guante. Estas son imágenes transitorias que al toser o cambiar de posición desaparecen a la imagen radiológica. Las que se consideran permanentes son bronquiectasias proximales, como les había dicho, aquellas que se ven en vías de tranvía, es decir, dos opacidades lineales paralelas, y en anillo de sello que son circulares. Las tardías y que son pues ya como secuelas es la cavitación, enfisema local, pérdida de volumen, en lo cual los campos pulmonares se hacen pequeños, y por último, y la más de mayor destrucción, es la imagen en panal de abeja. El tratamiento pues va a estar a expensas principalmente, como es un padecimiento por hipersensibilidad, pues está a base de la prednisona, a razón de 1 miligramo por kilogramo de peso por día. Posteriormente la podemos descender a medio miligramo por kilogramo de peso durante 2 semanas, y después en días alternos, de 2 a 6 meses debe completar el tratamiento. Obviamente todo esto va en relación a la experiencia que tenga el médico y al resultado que le dé, que cada uno va a encontrar las dosis, su forma de disminución y las cantidades que van a ir disminuyendo. Se suele acompañar por algunos médicos, recomiendan el uso simultáneo de itraconazol, voriconazol, quinocandinas, el tipo de caspofungina, así como de broncodilatadores y fisioterapia para eliminar el taponamiento mucoso que generalmente se están formando. Otros médicos dicen que no, que basta con la prednisona y el paciente sale por sí solo, acompañado obviamente con este otro apoyo de broncodilatadores y fisioterapia. La aspergilosis pulmonar invasiva. Aquí ya el hongo sí penetró el epitelio, así como el endotelio. El conidio, una vez que llega a nivel endobronquial, germina y produce la hifa a nivel endobronquial, lo cual va a establecer una traqueobronquitis de tipo ulcerosa. Al producir una ulceración, ya va a penetrar en los endotelios vasculares y va a producir una invasión por contigüidad a parénquima, porque también va a penetrar el epitelio a nivel pulmonar y los endotelios a nivel de arteriola, con lo cual produce una serie de lesiones de la pared vascular, condicionando a la formación de un sistema de trombosis que va a producir una necrosis isquémica por la obstrucción de la trombosis. Va a tener también oportunidad, una vez que haya entrado a nivel vascular, una diseminación hemática con formaciones de trombos e infartos pulmonares. Los cuadros clínicos se va a manifestar como una enfermedad tromboembólica. Por contigüidad puede contaminar o infectar, corazón, estómago
y por diseminación hemática puede llegar al riñón, hígado, vaso y sistema nervioso central. Es complicación en pacientes frecuentemente portadores de leucemias, linfomas, insuficiencia renal y en tratamientos con inmunosupresión. En estos casos, rápidamente el hongo puede producir una aspergilosis pulmonar invasiva. Algunas veces es de curso rápido y fatal, que en 2 a 3 semanas el paciente fallece. El cuadro clínico es fiebre, tosiduras aisladas, no productivas, dolor torácico de tipo pleurítico, muy típico de aquellos casos con neumonía. Cuando hay un dolor pleurítico más acompañado de hemoptisis, debe hacer sospechar fuertemente que se trata de un infarto pulmonar y bronconeumonía, que son los casos más frecuentes. El diagnóstico se hace por tomografía con el signo del halo y la resonancia magnética tiene mayor sensibilidad para determinar las hemorragias de parénquima pulmonar, así como la proteína C reactiva. La determinación del galactomanano sérico, que da un diagnóstico precoz antes, incluso que la imagen, que se determina por la índice de densidad óptica, es la determinación, la cuantificación de la producción de galactomanano, que cuando tenemos una densidad óptica de 0.5 a 1 se considera como positivo. Otro método, otro recurso va a ser la biopsia con invasión tisular o vascular, nos va a dar un rendimiento diagnóstico bastante eficiente. Y aquí tenemos una tomografía donde vemos una opacidad, donde está el proceso neumónico por la aspergilosis, y de manera periférica tenemos esta otra imagen que se ve muy pálida, que es lo que se llama la imagen de en velo, que anteriormente se conocía como, no anteriormente, en algunos casos se le llama como de vidrio despulido, que aquí en la aspergilosis tiene el nombre del signo del menisco aéreo o de media luna, o el halo, imagen en halo, que es esta que rodea a la imagen de condensación. Y aquí tenemos de manera simultánea el halo propio de la aspergilosis más el signo de Monod, la hiperlucidez dentro de la imagen que está dando esa imagen de condensación. Este otro tenemos una imagen que nos está mostrando accesos cerebrales múltiples. Aquí tenemos uno, aquí está otro, aquí tenemos uno más y este otro. Aquí ya este paciente es de suma gravedad y muy probablemente va a ser mortal. El tratamiento a expensas de la anfotericina liposomal de 3 a 7 miligramos por kilogramo por día se asocia generalmente con algunos de estos dos medicamentos o cualquier antimicótico que les dé buen resultado. Las caspofunginas es una buena alternativa, así como el voriconazol. En lesiones muy localizadas se recomienda que el tratamiento debe ser quirúrgico. Y eso es todo, jóvenes. Justo 2 minutos antes de la hora para que puedan ir ustedes a comer a gusto. ¿Algún comentario o pregunta? Un montón. Efectivamente, pero también les dije cómo poder hacer el diagnóstico diferencial. Por incidencia y epidemiología, obviamente, primero tienen que pensar en neumonías, cuadros agudos. Segundo, en tuberculosis. Y ya después todo lo que salga, las micosis. Así es, jóvenes, así es que no hay mucho pierde. Si les pregunto cuál es el cuadro clínico de una o de otra. Jóvenes, por ahí me quedo, Valeria, que me confirme la fecha del examen. Sí, doctor, ya le avisamos. Ok, despierta. Muchas gracias, doctor. Tenga muy buen día. Gracias, gracias. Muchas gracias.